Amigos, buenas tardes. Continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Facebook Live, desde el perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante donde platicaremos sobre actualidades en trasplante hepático. Para ello, tenemos como invitado al conversatorio amigo al doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho, un experto en el tema, quien es cirujano de trasplante de órganos. Y bien, también nos acompañan nuestros amigos Gabriela Martínez Zamora y Juan Carlos Valdés García. Nos platicarán su vivencia con el trasplante hepático, que yo pienso es un regalo de vida, realidad y esperanza para el mañana. Frase de Julieta Trujillo Ceguera. Al final, podrán hacer preguntas sobre alguna duda y en la coordinación de preguntas y respuestas nos acompaña el doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la clínica REMED, Ciudad de México. Le dejo la palabra al doctor Jorge Luis Po, quien nos ampliará esta presentación. Por favor, doctor. Gracias, querida Hortensia. Nuevo miércoles de aula educativa, amigo, nuevo miércoles de conversatorio. Les platico que justo apenas la semana pasada tuvimos el Congreso Nacional de Patología en la Ciudad de México y uno de los temas, desde luego, fue el trasplante hepático y comentábamos a algunos de los amigos hepatólogos, gastroenterólogos, que hoy tendríamos nuestro conversatorio. Y creo que de alguna forma es un tributo a retomar este tema que requiere tanto apoyo y difusión a nivel nacional. Entonces, quisiera pedirle primero, en una ronda inicial, a todos los que nos acompañan, hiciéramos una breve presentación de cada uno de ustedes, empezando por Gaby. ¿Quién es Gaby? ¿Por qué estás aquí, Gaby? Hola, buenas tardes. Yo tuve la oportunidad hace como 10 años de llegar a consulta con el doctor Jorge Luis Po. Después de estar, yo soy originaria de Veracruz y me diagnosticaron hepatitis autoinmune. Entonces llegué con el doctor Jorge y bueno, estuvimos en tratamiento hasta que él me dijo, es el momento de trasplantar y me derivó con unos doctores y de esos doctores, a mí por la comodidad de la Ciudad de México, me convenía un trasplante en la Ciudad de México. Yo tenía mi seguro de gastos médicos mayores y me trasplantaron hoy 5 años, 2 meses, 3 meses, 5 años, 3 meses.
en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y pues aquí estoy, Bien, felizmente plantada. gracias, felicidades, Gaby. Juan Carlos, ¿quién es Juan Carlos? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Juan Carlos Valdés, de Cortázar, Guanajuato. Hace 11 años aproximadamente conocí al doctor Po y fui a su consultorio. Yo padecía de cirrosis hepática. Me trató 10 años, 11 años, y llegó el momento de hacer trasplante y pues lo decidí. eh, y el doctor Po me recomendó con el doctor Luis Carlos, un gran cirujano, junto con Antonio Alvarado, y me operaron, me hicieron el trasplante en Querétaro, ciudad de Querétaro, que era la más próxima a mi ciudad, y aparte también vivo en Querétaro. Y hoy día tengo 8 meses de trasplantado, me dieron nueva vida y gracias a Dios estamos aquí platicando. A sus órdenes. Gracias. Gracias y también felicidades, Juan Carlos. Gracias. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? ¿Quién es Luis Carlos Rodríguez? Bueno, mi nombre es Luis Carlos Rodríguez, actualmente soy cirujano de trasplante. Yo conocí al doctor Po, no sé si le va a gustar lo que diga, pero yo era estudiante de medicina interna cuando él fue mi instructor en nutrición de piso. Él venía regresando de Francia de hacer una maestría en hepatología con el doctor Lebrec en hipertensión portal. Luego que nos contaba de que su trabajo era darle alcohol a los perritos, hacerlos alcohólicos y cirróticos. Y ya de ahí, bueno, la pasión por el hígado a través de tutores que nutrición tenía como él, la doctora Guadalupe García Chao, el doctor Lisker, que era un área de patología extraordinariamente fuerte, nos llevó a muchos de nosotros a tener un amor por el hígado en particular. Después de eso terminé estudios de nutrición, hice trasplantes en el extranjero, regresé en el 98 y a partir de entonces estamos haciendo trasplantes de hígado en México, por ese mismo amor hacia el hígado, hacia la víscera magna, como le llamamos, que se le adquirió desde, pues ya hace muchísimo, bastantes años, ya, digámoslo ahí. Bueno, yo sé que por ser nuestro invitado, Luis Carlos tiene una serie de puntos a comentar, sobre todo de buenas noticias sobre avances en el tema de trasplante. Pero ya tengo una pregunta de Felipe Carvajal y la pregunta es de dónde se puede hacer un trasplante. Y entonces, tal vez refraseando la pregunta es, ¿cuántos centros de trasplante hay en México, Luis Carlos? Establecidos, diría yo, que está Monterrey, Guadalajara, México, así establecidos sólidamente, ¿no? De hablar de que tengan un volumen significativo de más de 20, 30 por año, ¿no? La Ciudad de México el año pasado hicieron en nutrición 50, el general 50 y tantos, poquito más. Ya 60. 60, sí, y es institucional, y en la medicina privada, en el Ángeles, y otros hospitales harán otro tanto, ¿no? Fuera de la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey se hacen institucionalmente el IMSS, y en la medicina particular, en el Ángeles y en el Christus. Y en Guadalajara también, aquí el IMSS hace, no recuerdo los números, y en la medicina particular otros. Los programas como Querétaro y otros, Chihuahua, que ha hecho algunos, son programas activos, pero sí con volúmenes reducidos de menos de 5 por año. Entonces, la respuesta corta es Guadalajara, Monterrey, México. La respuesta larga, sí hay otros programas pequeños que tienen buenos resultados, pero sí son volúmenes pequeños todavía. Lo cual está mal, y ya, un comentario editorial. Nuestro país de 140 millones de habitantes debiera tener centros de programa grandes para que la gente que vive en Mérida no tenga que venir a México, la gente que viva en Juárez no tenga que andar viajando. O sea, en nuestro país tan largo, son más de 2.000 kilómetros, sucede esta concentración como muchas cosas, ¿no? Pero España tiene centros en Madrid, en Barcelona, aquí y allá, ¿no? Francia, no todo está en París, todo está distribuido, Inglaterra igual,
Estados Unidos ni se diga, hay casi 150 programas de trasplante, y lo mismo Argentina y Chile y Brasil, ¿no? No buscan la concentración de los programas en el centro, sino que hay lugares regionales, no solo por la que los pacientes puedan accesar, sino porque los órganos no tengan que viajar, porque cada hora que sucede que el órgano está fuera del cuerpo, aunque sea un órgano excelente, está bajando un 8% la posibilidad de éxito. Un hígado que tiene más de 4 horas, un hígado que ya tiene, un hígado de 5 horas tiene 8% más posibilidades de fallar que uno de 4 horas de hielo. Y así, ¿no? A las 10 horas ya tienes un hígado, aunque tenga 18 años, que tiene un 50% de posibilidades de que falle, de que ya no funcione. Pero la logística, tanto de los enfermos, que como los dos acaban de decir, el desplazamiento y el dejar toda su casa y toda su vida para ir a trasplantarse, como la logística del donante, eso que nos hablan y que tienes que estar en Guerrero ahorita en 2 horas, pues es imposible, ¿no? Si no hubiera un centro que hubiera que accesar a esos órganos, no se tendrían que desplazar ni los órganos ni los enfermos. Bien, probablemente antes de entrar a la parte muy médica, quisiera una nueva ronda para nuestros amigos Gaby y Juan Carlos, que nos dieran un poquito más de detalles de la vivencia del trasplante, no al momento actual, que ya tienen afortunadamente varios meses y Gaby años, sino en los días previos y sobre todo el momento en que les avisan que allá hay un órgano para ustedes. ¿Cómo lo vivieron esta fase de preparación desde que les avisaron que entraban a un protocolo, que estaban dados de alta ya oficialmente autorizados por un comité de trasplante, y la llamada oficial? ¿Dónde estabas, Gaby? Y luego, Juan Carlos, ¿en dónde estabas cuando te llamaron para decir que ya estaba listo tu órgano? Bueno, y déjenme decirles a todos los que nos escuchan que Hortensia no está trasplantada, pero su hijita sí. Entonces ella también lo vivió. O sea, también le vamos a dar la palabra en esta pregunta muy concreta. Gaby, ¿cómo Sí, viviste la preparación? yo tenía ya un mes viviendo en México, me tuve que trasladar. Yo soy originaria de Córdoba, Veracruz, aunque radico en el puerto. Ya tenía yo a mí me pidieron que estuviera un mes antes y bueno, me estaba yo muy, muy mal, me sentía yo muy débil, todo me caía muy pesado, la comida y todo. Y eran cerca de las 12 de la noche cuando me habló el hepatólogo de trasplante, que es el doctor Ignacio García Juárez, y me dijo, ya está tu hígado está en Puebla, y solo le van a hacer las pruebas de compatibilidad, pero es el mismo tipo de sangre y bueno, en principio ese va a ser. Y a la hora me habló el doctor Alan Contreras para darme la feliz noticia de que ya estaba mi hígado en Puebla. Y entonces me dijo, vente a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, al Hospital Ángeles. Yo estaba muy cerquita del Hospital Ángeles del Pedregal. Y cuando llegué, vi pues a unos doctores, que yo llegué primero a urgencias, pues a pagar, ¿verdad? A hacer mi voucher y esto. Y, y vi a unos doctores que iban saliendo con una cajita, ¿no? Una hielerita. Y, y ya, no, nunca me llamó la atención, sin embargo, nunca supe que ahí iba el equipo que iba a recoger mi hígado. Y después, al otro día que yo vi a este doctor que yo había visto pasar en urgencias, vi que era el doctor que yo había visto y le dije, yo te vi cuando estaba en urgencias y me dijo, sí, yo iba saliendo en ese momento a Puebla con el equipo para ir a recoger tu hígado. Así fue. Lloré de la felicidad. Me imagino. O sea, tu donador fue de Puebla. Bueno, en el caso de Juan Carlos, ¿tú dónde estabas, Juan Carlos? ¿Cómo viviste esa preparación? ¿Cómo Pues, estuvo el periodo entre que estabas en la lista de espera y hasta que te llaman? eh, ya ve que me puse malo por la encefalopatía
y usted me dijo que ya era momento de trasplante. Me fui, fueron 4 meses muy fuertes para mí, para mi familia, y el doctor Luis Carlos me apoyó mucho, igual que usted, y todo fue el 16 de noviembre, de agosto a noviembre, 4 o 5 meses, y el día que me llaman, estábamos comprando artículos navideños, y me cayó muy de sorpresa, muy fuerte, que mi hígado ya estaba casi autorizado para mí. De aquí a Querétaro hago 1 hora, estuve esperando todavía la llamada para confirmar y pues literalmente era mucha emoción, eran eh, sentidos encontrados, tristeza, alegría, todo. Hablé Seguro. con el doctor Luis Carlos y me dijo, ya voy para Querétaro, de Guadalajara a Querétaro. Entonces yo llegué a las 9 de la noche con mi hijo, mi esposa y mi otro hijo, y pues a darle, ya todo estaba preparado. Llegó el doctor Luis Carlos a las 2, 3 de la, 11, 12 de la mañana, perdón, de la noche, y me operaron a las 2:30, me parece, y a las 9 de la mañana del otro día fue todo un éxito. Yo ya estaba con nueva vida, gracias a mis doctores, gracias a Dios, y cambió totalmente mi vida hacia una nueva vida, que es la que estamos disfrutando hoy día. Y cuidarla y agradecer mucho a la o al donante. Fíjese que hoy iba a estar también Claudia con nosotros, pero Claudia Méndez, en esta misma pregunta, estaba en el Hospital Médica Sur, muy malita. Yo había comentado el caso con el doctor Luis Carlos Rodríguez. Ella venía de Coatzacoalcos, Veracruz. Ella también con daño hepático autoinmune y estando pues ya preparada en la lista de espera y todo, ¿no? Y se había tenido que internar, me llamó Luis Carlos un día, pues habrá sido como a las 12 del día, me dijo, ya tenemos el órgano para Claudia, y Claudia recibió la noticia a las 4 de la tarde y se le dijo que tenía que presentarse en el primer vuelo posible a Guadalajara. Entonces ella hizo su alta en el Hospital Médica Sur prácticamente a las 12 de la noche, y a las 4 de la mañana se estaba yendo al aeropuerto para tomar su vuelo e irse a su trasplante. Claudia recibió este regalo de vida y esta ciencia aplicada a través de las manos de Luis Carlos Rodríguez hace 17 años. Y Claudia está muy bien, lo que pasa es que se le atravesó una hernia abdominal y la tuvieron que operar apenas hace 5 días. Pero está muy bien, manda saludos, espero que nos esté viendo a la distancia. Y ahora paso otra vez la pregunta a Luis Carlos. Luis Carlos, ¿qué tanta movilidad hay de esta donación de órganos? Quisiera complementar. ¿Lo más alrededor de la misma ciudad o son de diferentes ciudades los donadores? ¿Cómo es este operativo habitual si lo ves en la perspectiva de tu experiencia con más de 300 trasplantados? Sí. Voy a tratar de enlazar los dos comentarios previos para que la gente que no se ha trasplantado o la que está esperando pueda comprender. El hepatólogo, el doctor Poy, piensan en trasplante en un cirrótico no porque tenga cirrosis. Tiene que tener cirrosis que se complica. Un cirrótico compensado que no ha tenido ascitis, líquido, sangrado, no tiene cáncer, su expectativa de vida es larga. O sea, a 10 años pueden vivir 80% si se mantienen bajo los cuidados, pues digo, si no siguen insultando su hígado con alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, el doctor no va a proponerles trasplantes si no ve que su vida está limitada en un lapso mediano, en donde el peso, el riesgo de operarse, porque existe una mortalidad, es menor al de seguir enfermo. Ahí es cuando el doctor les avisa a ustedes, piensen en el trasplante, porque
su vida está amenazada. Cuando ustedes deciden que sí, los pacientes, entonces el doctor los manda a hacer una cantidad de protocolos para ver que su cuerpo esté íntegro y que solamente el hígado esté enfermo, corazón, pulmón, riñón, todo, ¿no? Todo lo que termine en enólogo, los que lo vivieron, ya lo vivieron. Todos los el cardiólogo palomea, todo el mundo palomea. Si su cuerpo está apto, el paciente entonces sí es candidato y entra a una lista de espera. En México la lista de espera es cronológica. El paciente que se listó el 18 de mayo tiene prioridad sobre el que se listó el 19 de mayo. En otros países, la gravedad dada por laboratorios como bilirubinas, coagulación o sus complicaciones como ascitis o sangrado hacen que el más grave se trasplante. En México es básicamente cronológico. Entonces, esas son las dos cosas que hay y por qué hay una lista de espera. Un órgano, en general, no todos los órganos son iguales. Los órganos también se califican según su riesgo. Y hay escalas varias, la escala de riesgo del donante, el balance del riesgo, que toman en cuenta la edad del donante, el peso, de qué tanta grasa puede tener. Un órgano muy joven tolera más el traslado de cuerpo a cuerpo en la hielera que un órgano de 70 años. La capacidad regenerativa del insulto de extracción es mejor de un órgano joven. Entre más cortas sean las horas, es más fácil que el órgano funcione bien. Como les decía, cada hora se está muriendo en el hielo aproximadamente un 7, un 8% de las células del órgano. Entonces, le va uno dando calificación al donante en eso, distancia, causa de muerte, obesidad, antecedentes de alcohol, hipertensión, manera en que el paciente murió, si murió, tuvo una hemorragia, etcétera, etcétera. Y uno calcula mentalmente y se puede hacer ya en la ecuación, decía, se llama DRI, índice de riesgo de donante, y otras ecuaciones que tenemos, pero al final de cuentas es una decisión de juicio, si ese órgano es apto para el paciente. Y básicamente también el receptor tiene que tener, un paciente muy grave no puede recibir un riesgo, un órgano que le llamamos marginal, un órgano que tenga algunos insultos. Pero un paciente muy estable, ¿sí? Un paciente con un MEL bajito, pero que hay un cáncer, sí puede recibir un órgano de 65 años, primero porque tiene urgencia y segundo porque su cuerpo está tan bien que va a levantar ese órgano. En el paciente grave, el hígado tiene que ser muy bueno para levantar un paciente grave. En pacientes muy bien, pero que tienen un cáncer, pues un órgano no tan óptimo, pero el paciente va a levantar y va a dejar ese hígado que se regenere. Entonces, todo eso entra en la ecuación del paciente que está en la lista de espera y cuando a ustedes se les habla, el médico, su trasplantólogo, hizo un balance del riesgo entre el donante, Puebla, 2 horas de 2 horas de extracción, 2 horas de distancia, va a estar cocido ese hígado en 6 horas de puerta a puerta. El de Veracruz, no sé de dónde ha sido, ¿sí? Tienen que calcularle el tiempo, la edad y el tipo de la gravedad de su paciente. Digo que no a este hígado. ¿Va a haber otro mes? ¿Mi paciente tiene otro mes para esperar un órgano bueno? ¿O tiene una semana? ¿O se la tienen que jugar con esto? Entonces, todo eso entra en la cabeza del equipo para tratar de ofrecerle al paciente la mejor posibilidad sin estar esperando donantes de 15 años y todo el tiempo, porque entonces nuestros pacientes no se trasplantan. El país sufrió una caída muy grande de donación con lo de COVID. Andábamos por allá de 4 por millón de habitantes, que es malo. O sea, España tiene 40, 50. Ahorita ya vamos de 1.5, ya vamos llegando a 2 por millón de habitantes, pero seguimos con un problema de que somos el país con más obesidad del mundo, en competencia con Estados Unidos. La mitad de las ofertas de donantes, si no es que más, son gente con mucho sobrepeso, gente joven, de unos 50 con 120 kilos, hígados que no van a tolerar sacarse del cuerpo y ponerse. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde podemos ir por un órgano? Depende de calcular el tiempo y la calidad. Un muchacho que haya perdido la vida, por desgracia, que tenga 22 años y no tenga obesidad, sí nos animamos a ir a Tijuana y traerlo en vuelo comercial y que sean 6 u 8 horas de isquemia, ¿sí? Un órgano en Tijuana de una persona de 65 años con cierta obesidad, ni pensarlo, ni pensarlo. O sea, hay un balance de riesgo, hay un balance de riesgo también de nuestro receptor, que tanto puede esperar. El señor tenía encefalopatía, pero no tenía falla hepática.
O sea, tiene muy mala calidad de vida, pero no tenía que arriesgarse con un órgano que no fuera óptimo, porque su problema era de calidad de vida, no de que se estaba muriendo porque el riñón ya no funcionaba. Entonces, ese balance de riesgo es lo que entra en la mente de sus médicos y de sus equipos, y la logística de un hígado puede ser tan lejos como Mérida o Tijuana, dependiendo de si ese órgano va a tolerar las horas de traslado y nuestro receptor tiene la fortaleza para recibir un hígado con esas características. Es la respuesta larga, pero la verdad es el ejercicio mental que se hace día con día al aceptar o no aceptar un órgano. Gracias, Luis Carlos. Aprovechando este tema de este factor fundamental que es la isquemia, es como la mala perfusión del tejido. Parece ser que es un determinante para aceptar o no un órgano y para ponerlo en un paciente que anda ilusionado con espera. Y parece ser que hay novedades en este tema de cómo preservar mejor a los tejidos. Yo quisiera aprovechar algunas de las imágenes que nos pasaste. Voy a ponerlas, no para que utilices todas, pero tú las conoces. Entonces, las voy a poner y tú me dices cuál de ellas pongo, si es esta, o es esta, o es esta, o es esta. ¿Cuál pongo primero? Esa. Esta. Perfecto. Entonces, adelante, por favor, si quieres precisar un poco la importancia de los avances médicos. Lo que están viendo a la izquierda, ese es un hígado. Un hígado se le ve un poco amarillito, con el miedo de todo el mundo que tenga un poquito de grasa. Entonces, ¿qué es la isquemia? La isquemia significa en medicina falta de irrigación, falta de sangre. ¿Por qué hacemos los trasplantes? Porque al poner los órganos en frío, el metabolismo baja tanto como a un 10%. ¿Sí? No está en cero, pero está en un 10%. Entonces, el metabolismo es lento y la muerte celular es lenta. Evidentemente, como les decía, entre más grasa, más rápido, entre más edad, más rápido la degradación de las células. ¿Sí? El concepto de la isquemia estática en hielo es lo que ha dominado el trasplante por los últimos, desde que se inventó el trasplante y la perfusión. Las soluciones que se utilizan no son agüita, son soluciones especiales que tienen en su interior algunos componentes para que la célula en frío viva lo más que se pueda. Algo de antioxidantes, algo de componentes que impiden que la célula muera para que se permanezcan las membranas estables. ¿Ok? Entonces, hace muchos años, muchísimos años, a alguien se le ocurrió que para tener los hígados así, ¿por qué no les ponían la solución esta, pero con un poquito de oxígeno? El éxito de los trasplantes hizo que la idea se abandonara, hasta que llegó un límite en la donación cadavérica, se limitó ya y ya no podía crecer, estaban topados. Entonces, en algunos países, la gran mayoría ya, a los pacientes, no con muerte cerebral, sino con daño cerebral catastrófico, es decir, que hayan perdido 80-90% de su capacidad cerebral, pero les quedaba un 10% y por lo tanto no estaban muertos, ¿sí? Se optó ya, Inglaterra, España, Estados Unidos, por darle la opción a la familia de decidir si querían desconectarlos o no, ¿sí? Entonces, de alguna manera era suspender el soporte. No se hace nada activo, no se le pasa ni nada. Nada más se le suspende el soporte, se les quita el ventilador y en cuanto cae el paciente en paro, se extraen los órganos. Esos órganos están dañados porque pasaron esos 20 o 30 minutos de que se desconectó el ventilador a que hubo el paro cardíaco. Entonces, con la muerte cardíaca certificada, ya se puede hablar de un cadáver y se puede hacer la donación. El protocolo es muy estricto. El equipo de donación, de hecho, no puede estar en quirófano, tiene que estar afuera. Y hay un equipo legal viendo y cuando hay partes se declara y se sale uno y entra el otro. Entonces, esos órganos dañados lo que le empezaron es a perfundirlos con solución con oxígeno y en otra diapositiva que al rato pone algunos usaron sangre con oxígeno y al estarlos perfundiendo era como un paciente que había estado chocado y le regresaron la presión. Esta es la bomba Transmedic, este es un corazón
ya se hace con corazón, con hígado y con riñón. Usan sangre que tiene una bombita que simula, y acá está arriba los parámetros de presión y eso, y es lo que han visto a lo mejor en internet, el corazón latiendo, pero está latiendo porque tiene perfusión, tiene oxígeno y tiene glucosa y tiene todo simulando que está en un cuerpo. Entonces, al hacer esto, en hígado, en corazón y en riñón, ¿sí? La perfusión fría, sin sangre, la perfusión no oxigenada o la perfusión sanguínea, nos permite saber rescatar los órganos que fueron semidañados y darles unas 2, 3, 4 horas para que el daño celular que tuvieron se repare y se repara rápido para ponerlo. Y aparte nos permite hacer pruebas que se llaman de viabilidad. Estamos midiendo sustancias, ácido láctico, transaminasas, glucosa, para ver si ese órgano está funcional o no, y no tener la duda de si al ponerlo va a vivir o no va a vivir. ¿Por qué es relevante para el mundo de los trasplantes? Un 30% de los donantes ingleses y un 20% de los donantes americanos ya son así en DSD. De hecho, en Italia no está permitido hacer un trasplante si no se pone en máquina. O sea, a ese nivel están. Ya la perfusión estática es historia antigua. Ya no debe existir. Nuestros órganos mexicanos, ¿por qué están dañados? Porque nuestros sistemas del accidente o de lo que suceda a la terapia, el paciente estuvo hipotenso mucho rato. Cuidado. Y el paciente en urgencias también está, y desgraciadamente en nuestro hospital es un paciente con un daño cerebral catastrófico, generalmente no es visto de entrada como un paciente que hay que soportar a ver si quiere donar. Normalmente, los que estamos en medicina sabemos que se le deja solución glucosada 500 y a que caiga en paro. Con la donación cadavérica entrando, ya hay algunos lugares que lo rescatan, pero esos pacientes han estado 24, 48 horas dañados en sentido de poco perfundidos, poco irrigados, mucho daño por baja presión. Entonces, sacar esos órganos, aún con corazón latiendo, con datos, leyes de muerte cerebral, que son las que hay en México, es conveniente, sería conveniente perfundirlos, rescatarlos. Las personas que ponen esto dice, como si toda tu hígado, tu riñón, lo que sea, trajera una pila, como ustedes, como nosotros, cuando estamos recién despertados. Si les dan todos esos insultos, la pila se acaba. Si en ese momento lo sacas, lo pones en Y y lo quieres poner, vas a poner un órgano con la pila gastada, no va a jalar. Entonces, si lo pones en la máquina, le das oxígeno, le das azúcar, le das glutatión y una serie de otros medicamentos, nada sofisticado, nada de física nuclear, cosas útiles, o sea, cosas que existen, ácido urso intravenoso, glucosa, insulina, cositas, le recargas la pila y lo pones y el daño por repercusión, la muerte celular y la función inmediata es espectacularmente mejor. Y lo más importante, hígados que tenías dudas para utilizar, tienes la certeza de que los puedes. Ya no es cómo lo veo, cómo me late o cómo me parece. Tienes la prueba viviente con laboratorio de que el lactato se limpió, de que está consumiendo glucosa, de que la bilis tiene un pH normal, el epitelio biliar está funcional. Y entonces todo eso te hace saber que estás poniendo un órgano en buenas condiciones y que va a funcionar. Entonces no solamente rescatas órganos que no usarías, sino puedes establecer la viabilidad del órgano previo a la implantación. Y, increíble, en Estados Unidos, y eso lo acaba hace 3 meses, decía un doctor, ya no hacemos trasplantes en la noche. La única razón para hacer trasplantes en la noche es que no quieras estar en tu casa. Quieras pelear con tu mujer o tu mujer sea, o la circunstancia con tu esposo. Ya no hay trasplantes nocturnos. Ya no hay. Todo se está poniendo a las 6 de la mañana porque todo se va a la máquina. ¿Sí? En Australia, y lo dijo ahí, no hay trasplantes en fin de semana, ni sábado ni domingo. Los gringos dijeron, no, bueno, no creo que lleguemos ahí. Pero, o sea, a ese nivel de preservación ex vivo están llegando. Ya las gráficas son espectaculares. Hace un año, trasplantes en la noche, 50%. Este año, trasplantes en la noche, 0. Eso va a hacer que la calidad de vida de los programas, la gente que se acerque a trasplantes, ya no tenga que estar pensando de que no va a dormir,
va a trabajar todo el día, eso sí, pero pueden tener una vida y no se desgasta, porque después de muchos años sí es desgastante eso. Pero refuerza el punto es la perfusión oxigenada, normotérmica con sangre, hipotérmica con solución, es el estándar de práctica actual. En México ya se metieron las patentes a las MAC, a COFEPRIS, desgraciadamente las dos patentes que se metieron llevan 2 años, no se han podido mover y eso ha limitado, porque hay mucha gente interesada en el país en incorporarlo a la práctica. Van a ser caras, el que viera un sanguíneo, de Medtronic está en $80,000 el consumible. Yo creo que eso no lo vamos a poder accesar, pero el consumible del que vieron frío clarito está en $8,000 el consumible, son 160,000 pesos por garantizar al paciente días en terapia, quitarle la diálisis, garantizarle que el hígado va a estar bien y la estancia hospitalaria puede recortarse 2, 3 días, por supuesto que es costo efectivo. Gracias. Gracias, Luis Carlos. Entonces, quiere decir que si te entrevistaran por ahí de una gran televisora nacional para hablar de este avance, estarías dispuesto a hacerlo, ¿no? Para mencionar este avance. Yo hay mucha gente, o sea, somos muchos trasplantólogos empujando, Perfecto. pero el bloqueo está, no el bloqueo, el trámite es COFEPRIS y el trámite es de un insumo médico que normalmente es largo, pero sí estamos atrás. Lo que el Yo mundo creo que se podría hacer presión a diferentes sitios de manera muy prudente, pero sobre todo manejándola como una noticia de gran avance médico, ¿no? solicitando No, ayuda, apoyo al país, nadie se va a hacer rico, los distribuidores son Italmex, creo. O sea, nosotros queremos usarlo, no tenemos ningún claro, conflicto de nada, o sea, no nada ganamos más que se abran las autoridades al permiso oficial del uso de esta nueva tecnología, ¿no? que lo pongan encima y que le den y si hay algo que falte, pues, que se mueva, ¿no? Y que es todo, que el trámite sea más rápido de lo que habitualmente es todo lo que pedimos. De acuerdo, pues bueno, yo les pongo mensajes de nuestra audiencia. Sol Ragnarun manda muchas felicidades. Eh, Saribel y Laura, Saribel, Boris, Sales y Laura Rodríguez son fans de Juan Carlos, mandan saludos, que están contigo. María Teresa Ambrís comenta que su esposo está ocupado, que está feliz, un poco entre el pánico. Es Juan Carlos Guzmán, que recién fue trasplantado. Le enviamos saludos a Juan Carlos Guzmán. Ojalá y nos ponga más detalles de por qué se le trasplantó. Silvino Araujo, desde Chilpancingo, manda también saludos. María Fernanda Mandujano, ella manda saludos desde Hermosillo. Ella dice que está en fase 3 de fibrosis. Entonces, bueno, ella afortunadamente está alejada de la posibilidad ahorita de un trasplante. Y por otro lado está la enfermera Lucía Gómez, que ella dice que ha trabajado en un banco de sangre y que está consciente de que a veces se requieren transfusiones. Entonces, quisiera darle la palabra de nuevo a nuestros invitados, a ver si se acuerdan, tanto a Gaby como a Juan Carlos, si antes del trasplante les dijeron si tenían que tener o considerar algunos donadores y cuántos donadores le pidieron, a Gaby, a Juan Carlos y luego a Luis Carlos Rodríguez, que nos hablara un poco más del tema de las necesidades actuales de transfusión de sangre en un trasplante de hígado. Yo en mi caso, sí, me pidieron a 65 donadores. ¡Órale! Y 60 donadores y 5 de plaquetas. Y bueno, yo al ser de Veracruz, me dificultaba mucho porque decía, pues que yo no conozco ni a 15 personas en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, afortunadamente yo trabajo en una televisora y eso hizo que me ayudaran también por medio de la tele a buscar a los donadores. Y el día de ayer tuve la oportunidad de conocer a un jovencito que me fue a donar, fíjate, me dio muchísimo gusto. Es sobrino
de mi novio, que también está trasplantado, solo queda el riñón. Y ayer lo conocí, fíjate, lo que son las cosas. Ah, qué Pero maravilla. sí, me costó mucho trabajo conseguirlos, pero bueno, gracias a Dios se juntaron. Wow, eso suena como inalcanzable. Estoy, Inalcanzable. estoy sorprendido. A ver qué dice Luis Carlos Rodríguez. Y en tu caso, Juan Carlos, ¿cómo estuvo el tema de los donadores de sangre? A mí me pidieron 10 donadores, entre ellos pues familiares, compadres y amigos, mi familia, mi esposa, mis hijos, y la mayoría no los aceptaron. Exclusivamente fueron 3 personas que me donaron y una de plaquetas. Eh, Fue un poco sencillo para mí, pero Lalo, mi hijo, es el que mueve todo, así es que él se encargó de llevar, traer y hacer todos los movimientos. Pero no fueron muchos donadores y aparte nada más 3 fueron aceptados, entre ellos Lolis, mi esposa. Ah, qué bien. Bueno, Y antes de pedirle dar la palabra de nuevo a nuestro cirujano de trasplante, Gaby, te pidieron 65 donadores, 5 de plaquetas. ¿Y sabes cuántos paquetes globulares requeriste durante la cirugía de trasplante? 2. 2. Ok, 2. y en tu caso, Juan Carlos, ¿sabes cuántos paquetes globulares requeriste? ninguno. Órale. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Luis Carlos Rodríguez en este tema, no solo en el tema específico de Gaby o de Juan Carlos, sino en la experiencia más amplia de un cirujano de trasplante. Y uno le calcula el grado de dificultad que uno anticipa en un paciente. Por ejemplo, un paciente con cirugía previa va a sangrar más. Un paciente con mucha hipertensión más grave, hipertensión porta, muchas varices. Un paciente con trombosis portal, que es un coagulito que se puede formar en la vena porta, a veces en pacientes cirróticos, uno sabe que va a haber más sangrado. Entonces, casi puedo anticipar un poco qué tanto le pide. A lo mejor la cirugía que anticipaban en ti fue realmente anticipaban una cirugía mucho más sangrienta, y gracias a Dios no fue así, ¿no? Pero creo que el cirujano puede a veces prever, según las condiciones de su paciente, que pueda requerir más o menos, ¿no? Entonces, a lo mejor eso cambia en las peticiones, ¿no? Por supuesto que tener una red de protección de un banco de sangre gigante. Cuando estaba en Estados Unidos, realmente estuve nunca en México en pacientes con 50 unidades y llegaban como Santa Claus y te las aventaban así. O sea, el cirujano está operando y si sangra o no sangra, pues él le sigue, ¿no? Acá en México es diferente, donde sabes que tienes 8 unidades o 5 unidades o 7 unidades y que, o sea, no tienes un banco de sangre que te va a responder así es que más te vale que las cosas no sean tan terribles. Tenemos un aparato que se llama recuperado de células, es una práctica estándar en todos los equipos. Todo lo que se aspira se saca, se lava y se regresa. De manera que los sangrados generalmente son bastante más que las unidades, 2.000, 3.000, 4.000, pero una buena cantidad de esas células rojas se regresan, ¿sí? Antes pedíamos muchísima sangre también porque usábamos plasma para corregir los trastornos de coagulación y fibrinógeno para que sean crioprecipitados para subir el fibrinógeno. Y ahora ya todo eso viene como insumo para la salud. El Confidex es el equivalente en 50 mililitros a 6 o 7 plasmas. Puedes corregir la coagulación bastante bien sin necesidad de andar poniendo plasma, que tiene sus problemas, primero, para conseguirlos, y segundo, tiene cosas inmunológicas y es volumen. O sea, cada plasmita son 150 mililitros. Si tienes que pasar 8 plasmas, ya pasaste 2 litros, el paciente puede no requerir. Entonces ya existen muchas cosas que te pueden corregir la coagulación en poco volumen, y las tienes ahí en la mano y las compras, literal. Te las traes en la maleta. Si el paciente está aguado, literal, hacemos pruebas que son más sofisticadas ahora, no son los tiempos, se llama tromboelastografía o pruebas que se llaman viscoelásticas, en donde nos están midiendo la fortaleza del coágulo, no el tiempo de protrombina, y eso nos guía si el paciente requiere fibrinógeno, que también lo venden ya en polvito, nos venden productos de coagulación en polvito, y entonces
te permite corregir la coagulación y ya no tienes que estar operando con pacientes con coagulación alta. Realmente podemos entrar a operar a alguien con coagulación normal, si queremos, en cuanto a productos de coagulación. Y en cuanto a plaquetas, hay ahora factores estimulantes, el Revolade, que nos permiten tener que el paciente no esté tan bajo. Hay problemas si lo tratamos de manera normal, como lo saben, se puede trombosar la porta, pero lo podemos traer entre 60, 70, con un poquito, para que no se... Y sí pedirle 1 o 2 donantes de plaquetas, que son los que hay que conseguir. Entonces, la sangre es un problema. La sangre es un problema en trasplante de hígado porque si le pides a la persona que vaya a donar, su trasplante puede tardar 2, 3 o 4 meses. Entonces, esa sangre no puede no estar ahí y el banco no tenerla ya que la necesitas. Y si la pides que vayan a donar el día, que vayan a donar 10 personas a las 10 de la noche de un domingo, es una bronca, es un problema. Nuestro país tiene que tener esa logística, pero en general el consumo promedio de trasplante, en general, en promedio, no es regla, está entre 3 y 6 unidades por paciente. Están los outliers de 20 unidades o el de nada, pero anticipamos que entre 3 y 6 unidades, 1 o 2 donantes de plaquetas, hay que tenerlos listos y siempre para un trasplante de hígado. Muy bien, pues vean que hay una gran variación. Yo recuerdo un paciente de hace muchos años que sí agotó lo que había en el banco de sangre. Que una Gaby parece una exageración, ¿no? Sobre todo al momento que apoyo tenerla, porque forma parte de las necesidades en algún momento. Saludos de varios. María Teresa Ambriz, que menciona que su esposo tiene cirrosis por hepatitis C, diagnosticada en 2015. No nos da más detalles, pero esperemos que siga estable. Un saludo de Ofelia Díaz Romo para el doctor Luis Carlos. Dice que es un gusto escucharte. Ella ya cumple los 20 años de trasplante por el doctor Luis Carlos. Oye, ya me da miedo estos mensajes porque se supone que soy tu mayor y lo trasplantaste hace 20 años, o sea, ¿cuántos años tenemos nosotros? Ya no quiero ni saber, ¿eh? Es un profesor muy joven. Margarito Sánchez manda saludos y comenta que no se les olvide que hay veces que alguien puede tener hepatitis C, cirrosis, y que puede lograr quitar la F4 y pasar a F2, como es su caso. Entonces, bueno, pues felicidades a Margarito en ese sentido. Y sin duda, cada uno cuenta la vida como le va y hay para todos. Probablemente yo quiero aprovechar acá, Luis Carlos, a meter un poco de cizaña, porque hubo en el Congreso Nacional la participación hubo como un foro de trasplante, y estaba un argentino, estaba un colombiano y estaba Andrés de Estados Unidos, un mexicano, Andrés Duarte en el foro, y estaba Axel, y es el actual jefe de cirugía de trasplante de hígado del Hospital General, que lo hemos tenido de invitado también acá, y con la grata noticia de que el Hospital General de México ya superó en trasplantes a nutrición el año pasado, ¿no? en la experiencia. Y qué bueno, porque hay para todos, y aún así se requiere mucho más. Y entonces salió un tema un poco ingrato, que era el tema de la donación, que siempre hay un porcentaje de hígados que no se pueden utilizar, a pesar de que hubiera donadores, y que no todo el tema es de muchos donantes, sino que se utilicen de manera apropiada los donantes, los órganos donados. ¿Tenemos alguna idea, Luis Carlos, de cuántos del total de los órganos donados
finalmente son trasplantados? Bueno, sí, desgraciadamente, lo último que yo tengo fue hace de 2 años. Me olvidé, Daniel, el trasplantor, ahorita te digo el apellido, no fue el nombre. Hizo un estudio y solamente el 30% de los hígados que se donan en el país son trasplantados. No sé realmente 23 y 24 cómo vayamos. Hay muchísimos problemas en relación a por qué. La mayoría sí son médicos. De las ofertas que hemos tenido en los últimos 6 meses, más del 60% son ofertas inviables, ¿no? O sea, literalmente no sería ético hacer un trasplante con un hígado así sin tener una prueba de viabilidad. O sea, un órgano muy marginal, y no debemos arriesgar a nuestros pacientes así, sobre todo que ninguno está en terapia intensiva. Entonces, 30% es la respuesta. Una buena parte son hígados con problema metabólico, pero también te digo, hubo situaciones en donde nos hablan hacia las 6, tienes que estar a las 10 de la noche en Guerrero. Entonces, el sistema de asignación es un sistema en donde de que se declare el donante le hablan a un programa, a ese programa le dan 1 hora, y si el programa dice que no, le hablan al otro programa, a ese programa le dan otra hora. Entonces ya cuando te llegan los órganos, ya el equipo donante ya tiene 6 o 8 horas y ya tiene la hora de la cirugía programada, y entonces dicen, no, yo no puedo esperar más, ¿no? Ni le puedo decir a la familia que otras 12 horas. O sea, no hay un sistema nacional que nos avisara a todos, hay un órgano en Guerrero, que levante la mano quien tenga que levantar la mano, y de esos ver según la ley quién tiene la prioridad, pero no esperar hasta que falten 2 horas a la extracción para que te digan quieres el órgano. Pues dices, pues no puedo, o sea, no llego, ¿no? Lo mismo nos pasó con hígados de Saltillo, lo mismo nos pasó con hígados de Veracruz, que también, que de hecho no era de Veracruz, era de Coatzacoalcos, había que ir a Veracruz, manejar 1 hora y media, regresar. Entonces, armar la logística es muy pesado, a veces hasta con avión privado. O sea, un avión privado de que te hablan, así que sí, en el momento que depositas el dinero del avión privado, te piden 2 horas para que lleguen los pilotos. O sea, ni teniendo el dinero del avión privado, arman la logística. O sea, hay un problema médico y hay un problema de logístico. Las dos cosas van juntas, pero también hay mucho hígado que no es útil, que no es trasplantable ni aquí ni en Timbuktu, o sea, ni aquí ni en China, ni en Inglaterra, ni con nadie. Pero hay muchos hígados que no nos da el tiempo para movernos. Creo que fue el doctor Daniel Zamora, ¿verdad? Zamora. Que estuvo un tiempo contigo, llegado también en Chihuahua. Esto de que solo el 30% son utilizados parece crítico, porque si no mal recuerdo, en el foro de trasplante del Congreso Nacional de Patología, se dijo que el promedio de hígados no utilizados en otros países, incluyendo Estados Unidos, es el 20 al 30%. Es decir, eso es, que el 80% son utilizados, y aquí parece ser que solo el 30% son utilizados. O sea, de esa magnitud, ¿es el problema? Sí, y es un problema, pues, así es. Y cuando México tenía 500 donantes, ¿sí?, la lista de espera mexicana ha estado en 330 a 350 receptores por año. Si se utilizaran todos los donantes aptos, realmente podríamos acabar con la lista de espera por año, ¿no? México hace más o menos 150, 200, 250 trasplantes por año, ¿sí? Y la lista de espera no crece más realmente, y mueren pacientes en lista de espera. ¿Cómo va a ser posible que mueran pacientes en lista de espera y se te desperdicien el 70% de los órganos que hay en el país? Es realmente... Y no hay una regulación que obligue al programa que lo genere a avisar. Un programa puede decir, yo uso los riñones y no oferto el hígado, y no pasa nada. No hay una obligatoriedad de ningún programa que tenga donación para ofertar ni el hígado ni el corazón. Su comité puede decidir que ellos no lo ofertan y no hay ninguna consecuencia legal, ni hay ninguna manera de hacer un reclamo. Entonces estamos a la buena voluntad de los programas, a la buena voluntad de que el programa que avise
te avisa el Senado a tiempo, hay demasiada buena voluntad y falta una normatividad y una reglamentación. Saludos desde Colombia. Veo por acá que los perdí por acá, la noticia, excelente plática. Patti Rodríguez Rivera, buenas noches, un saludo desde Villavicencio, en Colombia. Yo quisiera, si no mal recuerdo, hay un excelente colega tuyo, amigo nuestro, que en algún momento platicó, no sé si brevemente le pudieras decir a Patricia Rodríguez Rivera, de comentarle del doctor Bojorquez, que es un orgullo colombiano. Humberto Bojorquez se entrenó en la Clínica Mayo, en la Mayo Clínica Rochester, estuvo 2 años ahí, regresó a Colombia, empezó a programa de trasplante de hígado y ahorita es líder en trasplante de hígado en Nueva Orleans. Ellos tienen un programa el más grande individualmente de trasplante de hígado de Estados Unidos. Son 6 cirujanos y hacen aproximadamente 500 trasplantes de hígados por año. Son líderes en lo de las máquinas de perfusión, y Humberto diseñó el protocolo en donde a las máquinas les ponía un anticoagulante de RTPA en la arteria para mejorar la viabilidad de los órganos. Es un tipo fuera de serie, extraordinario, no solamente como clínico e investigador, sino como persona, está casado, tiene sus hijos, están estudiando medicina, creo que para dos de los tres. Entonces es un orgullo para él. Él sí lamenta y dice que quisiera no haberse ido de Colombia, él cree que hubiera desarrollado, pero a final de cuentas creo que fue una decisión familiar y creo que el programa de Colombia se ha desarrollado muy bien y es uno de los países latinoamericanos que tiene un sistema de trasplantes muy desarrollado y pueden estar orgullosos. Pues ahí tienes la información, Pati, ojalá te sirva esto. Comentarles que el doctor Humberto Bojorquez pues ha colaborado también nosotros en nuestro aula educativa de Amigo, tiene un par de publicaciones muy, muy interesantes. Hay otra pregunta, Luis Carlos, dice, de Gabriela Sanz. Soy paciente de hepatitis autoinmune y además soy enfermera quirúrgica. ¿Existe algún programa para capacitación específicamente en trasplantes? Para enfermeras, me imagino. No sé, la verdad. Nosotros trabajamos en la medicina privada y no tenemos el volumen para eso. No sé si el IMSS o nutrición o el general tengan algo. Yo creo que con ese volumen de 60, sí están en capacidades de generar enseñanza a enfermería y a médicos, ¿no? Y qué bueno que lo preguntas porque efectivamente sí se requiere en cirugía de trasplante de hígado, de alta especialidad. Mi enfermera, o sea, realmente cuando está la operación, ya hasta nos burlamos de ellas, pero hasta se acerca y dice, le falta plasma, está muy aguado, o sea, ya opina, ¿no? O sea, ¿por qué pidió 5 ceros la porta si siempre la hace con 6 cuando me equivoco? ¿Seguro? O sea, me corrige. Es que sí te conocen y conocen la operación, conocen los tiempos, conocen el estrés, han sufrido las buenas, saben de lo que es la mala, sangrado, saben cómo portarse, saben que si uno se altera, ellas tienen que estar en calma, conocen la operación y conocen los tiempos y conocen las horas. O sea, el trasplante es una cadena y la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Enfermera no es el eslabón más débil. Enfermería quirúrgica no puede ser el eslabón más débil. Enfermería quirúrgica es esencial y se nota cuando hemos operado, cuando no va a la quirúrgica o nada más va de las dos, se nota, o sea, pero ese es igual, un equipo de fútbol, quítale el defensa central, quítale el medio, o sea, quítale el portero, ¿sí? O sea, claro que no funciona. Un equipo es un equipo. Ahí está, Gaby. Yo creo que qué bueno esta inquietud y ojalá te puedas ligar a un equipo grande de trasplante, porque los buenos cirujanos de trasplante no solo hacen hígado, sino que hacen de otros órganos también. Y seguramente sería bienvenido esta iniciativa tuya de formarse más y capacitarse más. Otro mensaje de Magdalena Yepes. Buenas noches, un gusto volver a verlos en el conversatorio. El 25 de septiembre cumpliré 3 añotes de vida con un trasplante por una falla hepática criptogénica fulminante. Súper agradecida con todos los que estuvieron presentes y en especial con mi donante, un joven de 15 años.
Wow. Bueno, hay veces que no se sabe detalles del donante. De hecho, alguien más preguntó, pues que una pregunta un poco que me pareció compleja. Alguien más preguntó, Luis Carlos, que si no importaba que él no supiera detalles del donante o de qué ciudad venía. ¿Es usual que los que reciben un órgano conozcan detalles del donante o no es usual? ¿Y cuáles son las recomendaciones en general que uno piensa que debe mantenerse el anonimato, pero cuáles son las recomendaciones pues, en materia de psicología en la actualidad? Y ética, hay unas normativas legales donde se es obligado a manifestar si tu donante tiene un comportamiento de riesgo o un factor de riesgo. Por ejemplo, está determinado si ha sido uso de drogas intravenosas, tatuajes en el último año, homosexualidad, no por estigmatizar, simplemente porque es un comportamiento de riesgo para infecciones. Se ha estado en prisión en los últimos 4 meses. Todo eso hace, ustedes hasta para donar sangre, que exista una ventana en donde puede haber una enfermedad viral que no se manifieste en los exámenes. O sea, cuando se dona sangre, hay 1 en 1 millón de gente que sale HIV positivo, pero nuestras pruebas actuales todavía no alcanzan a detectar porque de que te infectas, a que sea un anticuerpo o una PCR positiva, puede pasar 8, 10, 15 días. Entonces existe un riesgo y si hay un comportamiento de riesgo, una situación de riesgo, hay que abrirlo. Por ejemplo, un donante con muerte cerebral por una neoplasia intracraneana, un cáncer tiene un riesgo bajo, dependiendo del tipo de tumor cerebral, de transmitirse. No es cero, es muy bajo, pero son cosas que sí hay que comunicar. Cuando exista la posibilidad de una enfermedad transmisible, maligna o infecciosa, se tiene que comunicar. En cuanto a utilizar un donante marginal, nosotros no lo hacemos, pero otros países sí te hacen firmar. Si estás al final de la cola, si aceptarías un donante marginal, hablando de una persona mayor de 65 años, con un índice de masa corporal alto, vamos, que tiene un poquito más de riesgo de falla que un donante joven. Ahí sí firmas, dices que sí, pues ya puede ser que te toque un órgano antes de cuando te toque en la lista. En México no lo hacemos así tal cual, o sea, no les damos las características. Yo creo que porque la mayoría de la gente utilizamos órganos que consideramos que son muy buenos, ¿no? O sea, menores de 55, delgado, bla, bla, bla. Pero sí, yo en algunos casos he tenido pacientes en donde sí comparto un poco de la información. Por ejemplo, señor, me están ofreciendo esta, me inclino a tomarlo, yo creo que va a estar bien. Y en otras ocasiones, hasta cuando el paciente está muy desesperado, me están llegando estas ofertas. Voy a decir que no, pero quiero que sepa que me están llegando ofertas, solo que las estoy rechazando porque no los considero apto. Eso le da un poco de tranquilidad al enfermo, de que sepa que no lo están olvidando y de que la lista de espera no se mueve. No se mueve porque los órganos que llegan no son aptos. Entonces lo hacemos por ley, situaciones de riesgo, infecciosas o neoplásicas o cualquier otra cosa que necesitamos transmitir que pueda repercutir. Donantes marginales, si el paciente trae un cáncer, decirle, hay un paciente de 70 años que quiere donar, pero está en la ciudad, es un joven, es una persona delgada, sí va a jalar y es importante quitarle su cáncer. Y tercero, cuando la decisión no es así, compartir el sí o el no para que el paciente se sienta comunicado y partícipe y que vea que su médico está pendiente de él hasta para decir que no. ¿Sí? Y que decir que no es por él, que no queremos hacer el trasplante a fuerzas, que no queremos hacer el trasplante ya arriesgándolo a un órgano que no funcione. ¿Sí? Entonces son las situaciones, las legales, las personales y las de consultorio de por qué sí o por qué no. Hay una excelente pregunta para Gaby y Juan Carlos, que les pediría que no contesten ahorita, pero que lo tengan en mente para su cierre. Es una pregunta de Valeria Baitz. Dice, ¿cuál es el mejor consejo que le podrían dar a un paciente candidato y en espera de un órgano? Y antes de dar la palabra a Gaby y a Juan Carlos sobre esa pregunta, sobre el consejo que le darían a alguien que está en lista de espera, Luis Carlos, pues siempre el reto, yo creo que todo el mundo, es la disponibilidad de órganos. Entonces creo que tienes preparado otras diapos
para hablar de opciones que están surgiendo y esperanzas, noticias. Voy a poner la Lo que la pone, yo le quisiera agregar completamente que médico a la tenías persona preparadas algunas. eh, a la que preguntó, que Sí, lea claro. qué es prehabilitación. ¿Sí? Ahorita le van a decir ustedes lo que ustedes quieran, pero hay un concepto de prehabilitación. Cómo prepararse para un trasplante. Ya no es nada más mental, es qué hay que comer, cómo hay que caminar, cómo has levantar pesas, qué tienes que dormir, ¿sí? Cómo preparar tu tripa, o sea, la microbiota. Todo se llama, ya le pusieron nombre, se llama prehabilitación y es todo un tema. El paciente que te llega a la lista de espera tienes que prehabilitarlo, que gane masa muscular, gane en condición física, en consumo de oxígeno, cuánto puede pesar, cómo es su composición, cómo lo puedes preparar para que la persona tolere más el insulto. Y este es un concepto, la prehabilitación ya es un tema grande y muy importante, a reserva de lo que ustedes le digan de, por supuesto, todo lo que es la familia, lo financiero, el dolor, quién nos va a acompañar, ustedes les van a decir, pero a la persona que preguntó de cualquier otra, lea prehabilitación. Es un tema derivado de la geriatría, pero se ha extendido a todos los campos y en trasplante de hígado, que nos llegan pacientes descompensados, deteriorados, es muy actual. Perdón. No, genial. Digo, me quedaba la duda por los tiempos que y, y a Juan Carlos. Sí quisiera pedirle a Luis Carlos que nos comentara esta otra noticia. ¿Cuál pongo, Luis Carlos? ¿Pongo este? ¿Pongo este? La del cerdo, la del cerdo, acá abajo, la 5, esa. En febrero de este año, en el Massachusetts, no, esa. En febrero de este año, en el Massachusetts General Hospital, aquí en Boston, se realizó el primer trasplante de riñón de un cerdo transgénico, ¿sí? Ya se había hecho hace 8 meses un cardíaco. ¿Cuál es la relevancia de esto? Este cerdo, por supuesto, no es un cerdo de la calle, es un cerdo de una granja, por supuesto, propiedad de una farmacéutica, a la que han hecho cualquier cantidad de mutaciones. Este cerdo tenía 3 mutaciones, o sea, 7 genes que le quitaron, 4 genes que le quitaron, 3 genes que le pusieron, de manera que le quitan lo cerdo y lo humanizan. Y este paciente vivió 2 meses y medio, casi 3. Ya se hizo el segundo de cerdo transgénico humano, también de otra técnica. Este paciente además tenía un solo knockout, es quitarle el gen, y vivió otros 2 meses. Estos pacientes son pacientes que estaban intrasplantables. Este señor ya había recibido 2 o 3 trasplantes renales, sus anticuerpos ya no iban a recibir ningún otro paciente, otro riñón humano, sus anticuerpos ya no le iban a permitir. Entonces se le permitió, se anticipaba que viviera más. El paciente con enfermedad cardíaca avanzada tuvo una muerte cardíaca, no tuvo que ver nada con el riñón. ¿A dónde viene esto? Hay una técnica que se llama CRISPR-Cas, probablemente lo dieron hace 2 años, ganó el premio Nobel la doctora Donda por eso, donde con la manipulación genética pueden específicamente ir a una parte del genoma, quitarle, ponerle un gen o quitarlo nada más, hacer el knockout, quitarlo o poner una proteína que ellos desean que se exprese. Y decía uno de los investigadores que lo que se tardaba 3 años en hacer ahora, lo pueden hacer en relativamente 3 meses. Pues la cantidad de cambios que van a poder hacer en estas cerdas, en estas cepas, en estos cerdos, va a ser espectacular. Yo creo que estamos viendo el inicio del xenotrasplante como una alternativa a los órganos. El hígado no se ha puesto, pero hay genotrasplantes ya de cerdo a chango. Esta es una técnica que ya se hizo en humanos, no está aprobada FDA, es nada más lo que llaman uso compasionado. Pacientes que están condenados a morir se pueden probar esas terapias bajo un tema de un comité, ¿no? Y esto es una técnica que se llama descelularización. Si la revisamos. ¿La regreso? ¿La regreso? Sí. ¿La regreso? Ajá. En la primera, vean lo que dice corazón, ese es un corazón de una ratita, le inyectan un detergente, por supuesto un detergente patentado, y le quitan las células, queda nada más la estructura de colágena, ¿sí? Sobre esa estructura, y lo mismo está el hígado, el pulmón y el riñón, la descelularizan, y nada más, como si a un edificio le dejaran en el esqueleto, le ponen células madre,
también todo muy específico, y se repopulan. Lo muy increíble es que no se saben distinguir las células si se hace arteria, vena, glomérulo, en caso de riñón, túbulo, o en el hígado, hepatocito, conducto biliar. Entonces, aparentemente, la estructura del scaffold, la colágena abajo, es diferente y puede darle la señal que necesita la célula madre ahí para que se diferencie en el tipo de célula que necesita estar ahí. No nada más es una sola línea celular, sino que puede hacerse. En riñón ya se consiguió que hagan un poquito de orina y tiene una depuración de función renal que va de 0 a 100 como del 15%. No es suficiente para sostener la vida humana, tendría que tener entre 40 o 50, pero es un hallazgo muy importante que está trabajando muy fuerte y creo que son, hablando de temas de avance, son cosas que quizás nos toque ver, pero sí están avanzando. Las máquinas ya están con nosotros. Esto está avanzando. El seno ya llegó, no nos va a tocar México. No sé si va a tardar años en que sea aprobado, pero ya llegó. Entonces yo creo que las tres cosas que sí quería decirles, que es lo nuevo en trasplantes, las máquinas, hay que meterlas. El seno y la descelularización, el seno ya está en humanos, no nos va a tocar, todavía falta mucha investigación, hay muchas consideraciones. Y la descelularización que va a permitir, por ejemplo, agarrar un hígado humano de alguien que falleció y en la morgue, sacarlo, quitarle las células y del receptor que está en la lista de espera, agarrar células madre, inyectarlas y generar un hígado que sea HLA, o sea, completamente genéticamente idéntico a él, ¿sí? Que en 2 o 3 meses, en un bioreactor, haya un riñón, un hígado, un corazón funcional, que haya que conectarlo, van a seguir necesitando cirujanos, pero ya no van a necesitar inmunosupresión. Entonces, creo que son las cosas importantes, padres, bonitas de la ciencia que me gustaría dejar en este foro, porque sí es absolutamente, a los que nos gusta la medicina y la ciencia, lo científico, esos avances son así como, si hubiéramos leído un libro de ciencia ficción hace 20 años o 30, o sea, habíamos pensado que esto no era posible, ¿no? Pero es real, ya hay humanos caminando con eso. Bueno, se fallecieron, pero ya hubo. Ok, antes de pasarle de nuevo la palabra a Gaby y Juan Carlos, muy relacionado con esto, Magda Ramírez, nada más te pedía respuesta breve. Magda Ramírez dice que sí es posible que una hija le done parte de su hígado a su papá. El trasplante de donante segmentario sí, en México lo hacemos nosotros, hacemos de donante vivo, lo iba a mandar, pero se me hace como publicidad de niños, porque niños son muy pequeños y entonces hay muy poco donante pediátrico, un niño que pesa 10 kilos, hay muy pocos niños de 1 año que pueden donarle, entonces a su papá le quitamos un segmento lateral que pesa 300 gramos, que equivale al 100% del hígado del niño, y se pone, ¿sí? Hemos hecho esta operación ya 100 veces, y en adultos, entre adultos y niños, lo que usas es el óvulo derecho de una persona. La persona receptora debe recibir el 1% de su peso en hígado. Una persona de 80 kilos debe recibir 800 gramos. O sea, hay que ver la volumetría del hígado, porque un hígado normal de un humano pesa el 2%. Una persona de 50 kilos tiene 1 kilo de hígado, una persona de 80 kilos tiene 1,600. La persona tiene que tener suficiente para donar ese mínimo que necesita, el 1% del receptor, y suficiente para quedarse para que no tenga problema, que es un 40% de su hígado nativo. Entonces sí se puede. Esa técnica fue desarrollada más en Asia y en India, donde no hay donación cadavérica, donde el paciente cirrótico llega al hospital y le dicen, si usted no trae donante, aquí no hay trasplante. Entonces ahí hay programas que hacen 500 donantes vivos por año, ¿sí? No hay plan B. Y lo hacen lóbulo izquierdo y lóbulo derecho según el tamaño del receptor y el tamaño del donante. En América, en Estados Unidos, ya son el 12% de los trasplantes son de donante vivo. En Europa, también por ahí pocos, 5. Y en México, hacemos más o menos entre 5 y 10 trasplantes de donante vivo por año. Tratamos de no hacerlo. Nuestros pacientes a veces pesan 100 kilos y no hay quien les dé 1,000 gramos. Entonces, somos una raza pequeña. Entonces, encontrar una pareja donador-receptor es difícil por las cuestiones anatómicas de nuestro país. Sí, gracias. Pues retomamos el tema de Bites, que les pido tomar en cuenta este tema de la rehabilitación que decía Luis Carlos. Pero Gaby, así en palabras tuyas, ¿qué consejo le darías a alguien que está en lista de espera?
Bueno, yo creo que a mí me ayudó mucho mi fe católica. Este, yo nunca perdí las esperanzas de vivir, esa es la verdad. Me sentía yo muy mal, pero yo siempre pensé que para mí había todavía algo. Y en el caso de lo que dice el doctor Luis Carlos, sí, por supuesto, yo estaba con mi nutrióloga clínica, que es Maite Muñoz, todo el tiempo con la alimentación, y una doctora que era de mi equipo, bueno, del equipo del trasplante, que era la doctora Jennifer, que era infectóloga, que es infectóloga, una vez me dijo, el paciente que entra caminando, sale caminando del trasplante. Es decir, hay que hacer ejercicio todos los días. Y entonces yo sin fuerza y lo que me costaba muchísimo, pero yo caminaba todos los días y procuraba hacer un poco de ejercicio. Entonces, bueno, yo esas recomendaciones les daría. Gracias, Gaby. Recomendación, Juan Carlos, para alguien que está en lista de espera. Lo mismo que dice Gaby, hay que prepararse mentalmente, psicológicamente. Me tocó una buena psicóloga de aquí de Cortázar, me ayudó muchísimo, la familia, la fe en Dios y, lógico, el protocolo de todos los doctores. Y también me tocó la nutrióloga Maite Muñoz, excelente nutrióloga, y avanzar, o sea, y tener mucha fe en Dios para, como dicen, entrar a pie y salir a pie. Y bendito Dios, estamos aquí. Y la experiencia de todos ustedes, los doctores, hepatólogos, y sobre todo de Luis Carlos. Pero hay que Oye, prepararse. Dime. Juan Carlos, había un tema ahí medio ingrato que era un cardiólogo que pedía y pedía estudios. Platícanos de eso. ¿Qué tan angustiante fue para ti? Un cardiólogo que te pedía. Sí, o sea, me mandó usted con 2 o 3 cardiólogos, pero todo estuvo excelente, pero me pedían más cosas, más cosas. La de resistencia física, todo lo pasé, todo el protocolo lo hice excelente, pero sí me tocó 2 o 3 cardiólogos que te falta esto, te falta aquello, pero pues echarle ganas y es para adelante, no, no hay otra. Y es una nueva oportunidad de vida que todos ustedes nos dan y primeramente Dios, doctor. Dios, porque hacemos el mismo trabajo con todos y a veces las cosas salen bien. Hay que prepararse, hay que hacerlo bien, hay que estar, seguir leyendo, estudiando y aprovechar y pedirle a Dios que siempre nos ayude. Ojalá siempre fuera así. Pero lo que ustedes han visto, creo que yo quiero agregar eh, que todos ustedes no lo quisieran decir, pero lo pensaron, la posibilidad de morir, cómo la manejan, existe, ¿no? Con ustedes, entre ustedes y su familia, y ustedes y nosotros en la oficina, tenemos que hablar de eso, vienen aquí por eso, porque no se quieren morir, sin embargo es algo que no podemos evitar. Entonces creo que tener esa fe, no solamente en la fe de que están aquí por algo, porque tienen razón y porque confían en nosotros y en la voluntad de Dios. Claro que no lo dejan a Dios todo en sus manos, o sea, por eso se paran a caminar y a comer, aunque no puedan. Pero hablar de la muerte creo que es un tema importante y es algo que no lo dijeron, pero estoy seguro que podríamos hablar 1 hora y media acerca de eso. Correcto. No sé si el doctor nos desertó o qué pasó. Algo pasó. Bueno, yo hablando de ese tema, sí, también digo, aunque no era un tema que yo quería tener en mi mente, pues sí, así como dice usted, doctor. O sea, es algo que está presente, que existe la posibilidad y que no puedes dejar todo o sea, como ahí les dejo el paquete y ya, ¿no? Entonces yo sí, unos días antes, hablé con mi hermana y le dije, mira, este es mi seguro, tengo un seguro de vida, tengo esta cuenta y tal, porque
porque bueno, sí, sí existe la posibilidad y siempre, y bueno, y mi notario tiene mi testamento y eso, cosas que yo ya había dejado previas, esperando que esto no pasara, pero sabiendo que bueno, que podía, que había la posibilidad también de que sucediera. Sí, es correcto, Gaby. Yo hice lo mismo 6 meses antes, dejé todo preparado por si ya no salía con vida del hospital. A la hora que entré, lo dudé 2 veces. Y mi familia, mis hijos y mi esposa, adelante, adelante. Yo le voy a comentar algo retrocediendo un poco de el momento del llamado para el trasplante. A mi hija, que es la trasplantada, nos ayudó mucho que pertenecemos al grupo Amigos del Hígado. Entonces, más o menos ya los médicos nos habían hablado acerca del trasplante y en nutrición tienen una estructura muy buena donde le dan una plática a los pacientes que se van a trasplantar junto con su familia para la cuestión de la dieta y todo lo que viene después, como decía el doctor Rodríguez. Entonces, pero hablando del llamado, pues ya teníamos una maletita de la cual yo como familiar iba a necesitar y otra para el paciente. Cuando nos llaman, no pensamos que fuera tan rápido y entonces salimos corriendo y nos olvidamos de las maletitas. Ujú. Después nos daba mucha risa porque tan preparadas estábamos que nos agarró de sorpresa. Entonces, cuando se hablaba de algún tema de trasplante, a mí me gustaba mucho el nombrarle al tema tan lejos y tan cerca, porque nosotros, después de, ¿qué serían? Como 19 años que estuvimos en el grupo, se presentó lo del trasplante. Entonces lo veíamos así como muy lejos y cuando nos llaman, pues nos agarra de sorpresa. Nos agarra de sorpresa y ahí va incluido el miedo, las ganas de vivir y todo, pero sí llega a mover a toda la familia. Sí, yo concluyo, si no se reincorpora el doctor Po, que es lo que acabas de decir, es una base muy importante que también pudiera tomar un tema gigante, como la enfermedad hepática, aún sin trasplante, es una enfermedad que involucra a toda la familia. Es una enfermedad que la atención está sobre el enfermo, los recursos, la mayoría de ustedes tuvo hospitalizaciones previas, muchas, entonces pues realmente llevan una historia de 1 o 2 años entrando y saliendo del hospital, en tu caso 15 años con las consultas, probablemente algún internamiento, y entonces sí es un proceso familiar y una de las cosas que los médicos tratamos de tomar en cuenta es ese, cuál es el contexto social del paciente que nos vaya a ayudar a llevar el proceso de que estén en forma, acompañarnos durante la intervención y cómo van a, no por poner un juicio, pero cómo van a cuidar su hígado después, ¿sí? Exacto. Cómo van a, si tienen el soporte social y la integridad mental para seguir haciendo sus consultas, para tomar sus medicamentos, para cuidar de su salud con su dieta, ejercicio normal, tenemos santos, pues, o sea, pero no gente que regrese al alcoholismo o que deje de tomar las medicinas y que en 3 meses venga todo amarillo y todo el trabajo, y no porque, o sea, es que, o sea, no porque se pague o no se pague, es porque esto queremos hacer, esto es nuestra forma de vida, esto es una manera de ayudar a la sociedad o no sé, lo que sea, pero no queremos queremos que ustedes, los pacientes, todos, vivan años, es la manera de nosotros trascender y hacer que nuestro día tenga sentido, pero sí toma mucho en cuenta lo que ustedes acaban de decir, cómo entran como familia, cómo se comparten, cómo se acompañan, comprende el enfermo y su entorno, lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces más o menos podemos darnos una idea de que el enfermo no es enfermo, es una familia, es todo un contexto lo que estamos tratando de atender. Y si él se deja, hay gente que no se deja, hay pacientes que llegan y están peleando con la esposa y con esa persona no va a cuidar de su órgano.
Entonces es bien importante lo que ustedes acaban de decir y créanme que son cosas que se ven en la oficina y se toman en cuenta, porque, porque por supuesto que de ahí va a depender el resultado y la reputación de uno. Así es. Estábamos hablando, tocamos un poco qué tanto pensaron acerca de la posibilidad de morir. Ya hablaron los dos de que no mucho, suficiente. Estábamos hablando de la importancia y de lo que involucra no a ellos, sino a toda su familia, haber estado enfermo tanto tiempo, acompañarlos durante el proceso y seguir su vida. Y esos son los dos puntos que tomamos mientras llegabas, Jorge. Gracias, gracias. Entonces, no es imposible sentirse cercano a la muerte y tampoco hay que ser así como Juan sin miedo. Yo creo que hay que prepararse, ¿no? Y nunca se les olvide a los pacientes que están enfermos crónicamente y en quienes hemos hablado de la posibilidad de un trasplante, que la voluntad de seguir adelante es muy valiosa. El que tiene voluntad puede lograr, como se dice, mover montañas y pensar que estas redes sociales, sus redes de apoyo reales, pues es su familia, sus amigos. eh, eh, Ahí es donde está la riqueza para lograr afrontar este gran reto. Pues yo les agradezco a todos este conversatorio. Ya hubo un poquito de extensión. Les pediría un último cierre antes de ceder la palabra a Hortensia. Yo también voy a decir una última palabra que me pidió un paciente, pero un último cierre. Ahora va a ser al revés. Primero Juan Carlos, luego Gaby. Eh, un último cierre de mensaje para todos el día de hoy. Pues que confíen en los doctores, en uno mismo y en la familia, porque como dice el doctor Luis Carlos, a la hora de la hora, si es 50% y 50 que sale uno vivo y 50 que se puede quedar uno ahí, pero teniendo fe, ganas, voluntad, como dijo el doctor Pong, adelante y prepararse, porque es mucho preparación. Yo me aventé 11 años preparados, seguimos en consultas, me internaron una vez muy grave en un hospital y de ahí se tomó la decisión del trasplante, pero hacerlo es lo mejor porque uno toma nueva vida. Como hasta hoy, después de 8 meses, me siento muy feliz, muy contento y lo transmito a mi familia y a todos mi círculo social. Y siempre, día a día, ejercicio, dieta y ánimo y en agradecimiento de todo el equipo. Y adelante, hay que hacer el trasplante. Y entre más rápido, pues es mejor. A veces, como dicen, hay que esperar, pero con la fe y con muchas ganas hay que hacer el trasplante. Cuando uno está ya a punto de, porque hay dos alternativas, o no sigue uno vivo o es vida nueva. Así lo veo yo. Muchas gracias a todos y saludos. Gracias, gracias. Un último mensaje breve, Gaby, a todos Bueno, los que... nada más darle las gracias y decirles que yo siempre he creído que una de las razones por las que Dios me dejó aquí es para ser vocera y promotora de la donación de órganos. Entonces, cada vez que puedo, yo trabajo en un medio de comunicación y entonces tengo muchos amigos en medios y les digo que me inviten a hablar de la donación, porque sin duda este país sería diferente si tuviéramos cultura de donación, no solo de órganos, también de sangre, o sea, no existe. Entonces, bueno, eso, gracias. Gracias a ti, Gaby. Yo, mensaje breve, y le voy a hacer pedir que sea muy breve también a Luis Carlos. Mi mensaje breve es que yo soy donador desde hace, creo que estábamos en nutrición, Luis Carlos. Aquí está mi tarjeta de donador. No, Mi esposa, mis hijas lo saben. Aquí está firmado. Entonces le preguntaría a Luis Carlos si él es donador también. no, por supuesto que sí. Digo, las posibilidades de que sea, y ya casi cumpliendo los 60, que se use lo que se pueda usar. Creo que ya no soy candidato a corazón, pero
Por lo demás, creo que anda todo muy bien. Entonces, si me toca, por supuesto, yo creo en esto y si mi tiempo en este mundo ya terminó. Y si alguien más puede seguir, no, al contrario, todo por eso, sí, claro. Pues mil gracias a todos. Dejo la coordinación de este maravilloso conversatorio del mes de julio y le cedo la palabra a nuestra querida presidenta. Muchas gracias. Pues permítanme repetir la frase de Julieta Trujillo Oseguera, porque esto es un regalo de vida, realidad y esperanza para el mañana. Y me toca disfrutarlo a través de mi hija porque también recibió ese regalo de Dios. Y bueno, pues agradecerle muchísimo al doctor Luis Carlos Rodríguez por tan excelente plática, al doctor Jorge Luis Po, a nuestra amiga Gabriela Martínez y a nuestro amigo Juan Carlos Valdés y a todos los que se conectaron esperando esta plática les sea útil y pues hay que cuidar nuestro hígado. También les recuerdo nuestra próxima sesión que es el miércoles 14 de agosto de 2024 con un tema también muy interesante, se llama Palabra, Pensamiento y Emociones para el Bienestar y la Salud, que nos preparó con mucho cariño el doctor José Juan Sánchez Báez, especialista en psiquiatría y maestría en psiquiatría social en la Facultad de Medicina de la UNAM. Este trabajo lo preparó porque sabe que previo a su plática se habla del trasplante, lo cual le agradecemos mucho. Como ven, pues no se pueden perder esta sesión que va a estar bellísima y también se pueden hacer preguntas como lo saben. Por otra parte, los invitamos a visitar nuestra página web que es www.amnigo.com y pues nuevamente agradezco a todos ustedes por prestarnos su tiempo y sus conocimientos, doctores y a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, saludos. Gracias de nuevo, amigos. Hasta luego. Saludos hasta Guadalajara, hasta Veracruz, hasta Córcega, Hasta Querétaro o Celaya, que yo Guanajuato. tengo un pedacito de Cortázar y Querétaro. Cortázar, ¿qué Córcega? Cortázar, hasta Cortázar, Cortázar. Guanajuato. Cortázar. Cortázar. Gracias, Hortensia.